Pues continuamos aquí en Pueblo Abierto con protagonistas de cara a esa cita electoral que ya tenemos a la vuelta de la esquina. La semana próxima haremos una pequeña parada en esto de las entrevistas preelectorales, podemos llamarla de alguna forma, porque viene la Semana Santa. Ya saben que nos gusta estar pendiente de todos nuestros municipios y ya estamos preparando todos los directos. Si la técnica nos falla, si la cobertura nos falla en nuestros pueblos, estaremos en directo en las principales salidas procesionales, casi todas las de nuestra comarca, aquellos municipios en los que estamos, así que atentos a la televisión. Incluso estamos trabajando para que el Toro de la Aleluya también esté este año en directo, cosa que es difícil, mucho trabajo, pero seguro que lo conseguimos. Hablábamos en la primera parte del programa de una de las opciones políticas que hay de cara a esa cita electoral. Ahora vamos a hablar de otra, y la entrevista de esta noche queremos hacerla muy vinculada al mundo rural, a nuestro mundo, y para eso nos hemos traído a una persona que, pese a su juventud, ha adquirido una responsabilidad importante en el mundo rural andaluz, sobre todo vinculada a un partido que ahí es poco, hace muy poco que consiguió la presidencia del gobierno andaluz, y entonces su puesto todavía toma mayor relevancia, porque en el mismo despacho donde tiene que trabajar para conseguir las propuestas, pues tiene muy al alcance a las personas que pueden ejecutar esas propuestas de mejoras para el campo andaluz. Ella es la vicepresidenta de Desarrollo Rural del Partido Popular de Andalucía, jienense de nacimiento. Ahora nos va a decir de qué pueblo, pues sabéis que los que somos de pueblo, dice sí, yo soy de Cádiz, de Jaén, de donde tú quieras, pero mi pueblo, mi pueblo. Ella nos lo va a decir. Yolanda Sáez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy de Huesa, de un municipio de 2.500 habitantes aproximadamente, de Jaén, un pueblo pequeñito también. Por eso conozco bien los problemas que hay en pueblos como en los que en torno de esta comarca y en los pueblos pequeños. Osense, creo que es el gentilicio, ¿no? ¿O cómo es? Hueseños. Hueseños. Sí. Había leído por ahí Osense, así que hueseños, es que ese es de los difíciles. Decía yo, mucha responsabilidad pese a la juventud, que es algo que se ve claramente. Gracias. Has dado el salto de Jaén a Sevilla recientemente, con todos los cambios en el partido a raíz de formar parte del gobierno. Nueva responsabilidad, nuevo cargo, y vinculado a eso, a nuestro pueblo, a nuestro entorno. Por ejemplo, de ese número de habitantes tenemos nosotros por aquí El Bosque, por ejemplo, es un municipio de ese tipo. Me hago esa idea de que el pueblo es así. Sí, es un pueblo pequeñito, la verdad, que se dedica básicamente a la agricultura y a la ganadería, que también engloban dentro de mi vicesecretaría en la regional, que engloba agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural. Algo bastante completito y que, por desgracia, tenemos muchísimos problemas en estos aspectos, porque se mueve sobre todo en pueblos pequeños, en sitios que las comunicaciones son complicadas y que, por desgracia, con el abandono que hemos sufrido durante estos casi 40 años, han hecho que estas situaciones se agraven y que los perjudicados en sí sean las personas que se dedican a este tipo de actividades en estos municipios. Municipios que prácticamente se están quedando vacíos por la escasez de servicios, por la comunicación. Y lo puedo decir en primera persona, ya que yo hago mi vida en Huesa. Ahora me he trasladado a Sevilla por motivos de trabajo, porque es un pueblo que tanto las comunicaciones son imposibles. Allí no llega un tren, no llega un AVE. Y ese es el motivo de mi traslado a Sevilla. Pero yo, aparte de jienense y defender sobre todo a mi tierra, estoy muy implicada por conocer todos los problemas que hay en Andalucía. Hoy estamos aquí en Arcos. He dado un paseo con el candidato a la alcaldía del Partido Popular, con Domi, y se ven los problemas, nos cuentan los problemas, y es lo que nosotros queremos solucionar. Yo como vicesecretaria no he venido aquí antes de una campaña electoral a conseguir votos. Yo vengo después de unas elecciones que nos han hecho llevar al gobierno de Andalucía, y estoy muy implicada con las situaciones de estos pequeños municipios y los problemas que engloban en mi vicesecretaría. Arcos, y también vais a hacer una parada de San José del Valle, que no es de la sierra, pero bueno, está muy cerquita y lo sentimos como municipio más de la comarca. Villamartín también vais a estar, sí. Que es municipio muy vinculado al tema de la ganadería y de la agricultura en este caso. Decíamos, joven, pueblo, se parece que cada vez es una asignatura más complicada,
más difícil de cómo conseguimos que los jóvenes se queden en su pueblo, se desarrollen sus carreras, sus estudios, su formación en su pueblo, haya relevo generacional en el campo. Eso parece complicado, ¿no? Es una asignatura pendiente. Yo en mi caso no es complicado, es imposible. Yo para quedarme en mi pueblo he tenido que decidir dedicarme a la agricultura los años que yo he estado allí, porque yo terminé mis estudios, estuve trabajando siempre fuera de mi tierra, estuve un tiempo trabajando en cajas de ahorro al terminar los estudios. Y una vez que dejas ese mundo que te lleva fuera de tu pueblo, por supuesto, porque en mi municipio solamente quedan pocas cajas de ahorro y algunas incluso no se abren ni a diario, por lo cual no hay una persona allí que atienda esa oficina a diario, te hace moverte o dedicarte a la actividad que se desempeña en mi pueblo, que es la agricultura. Entonces, tras un periodo de crisis que sufrimos todos los españoles y mucho más se agravó en nuestros municipios como el mío, a mí me llevó a dedicarme a la agricultura, igual que la mayoría de la gente que habita en mi pueblo. De hecho, acabo de dejar la bota y la chaqueta y terminar la campaña de la aceituna un poco antes de venir para Sevilla. Y ahora, sin embargo, puede aportar, trabajar para que precisamente se consiga facilitar ese relevo generacional también en el campo que se da, ese emprendimiento también en el campo, porque emprender es difícil, pero emprender vinculado a la agricultura, a la ganadería, es todavía más complicado. De hecho, ¿tratáis de articular medidas también para facilitar eso? Por supuesto. De hecho, desde el Gobierno andaluz, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carmen Crespo ya ha lanzado varias medidas, como por ejemplo el plan de choque de arreglo de caminos rurales, dotado de 60 millones de euros. Las personas que nos dedicamos a la agricultura sabemos perfectamente que los caminos son una herramienta más de trabajo. La situación de algunos municipios es muy precaria y creemos que no solo con estos 60 millones, hace falta más ayuda, pero creo que esto va a ser un plan de choque muy importante para poner esos caminos en la medida de lo posible, de la manera que merecen, para que nuestros agricultores puedan transitar por ellos. Y ya digo, es una herramienta más de trabajo, así que hay que ponerse a ello, distribuirlo de manera eficiente y hacer que este dinero llegue a quien realmente lo necesita, que son los agricultores, son esos ayuntamientos, para que pongan los caminos como los agricultores merecen. Resulta complicado el tema de los caminos a veces, incluso de entender, sobre todo porque caemos en una pensamiento urbanita que se tiende a pensar, oye, un camino cuesta no sé cuántos miles de euros arreglarlo y ahí hay 3 explotaciones, un vecino, 2 vecinos, pero al final son las arterias del campo, es necesario, si no, ¿qué hacemos? Abandonamos el campo y ya está. Tenemos que facilitar el acceso a esas explotaciones, ¿no? Por supuesto, lo que pasa que son hay los grandes olvidados hace mucho tiempo. Hay unas vías principales que utilizan muchísimos agricultores. Por supuesto, tú no puedes arreglar un camino que sea de un propietario de una finca únicamente, pero hay caminos que afectan a mucha gente. Se desarrollan muchísimas parcelas, hay muchos polígonos que engloban caminos, entonces se hará la medida de que esto se distribuya de manera que beneficie a la mayoría de la gente. Por supuesto, no vamos a hacer como se ha hecho en este tiempo atrás, no vamos a arreglar caminos o parcelitas por ser quien eran, sino que se va a intentar que se distribuyan los fondos de manera eficaz y que llegue a cuanto más gente, mucho mejor. Y el tema del emprendimiento en el campo, complicado, ¿no? El emprendimiento es complicado en el campo. En el campo y en la ciudad. Y en cualquier sitio, por supuesto, ¿no? Pero en el campo un poquito más se agrava por la situación, por la comunicación, por los pocos servicios que tenemos. Por eso también desde el Gobierno andaluz se ha lanzado otra medida, que es la eliminación de las tramas burocráticas. A la hora de solicitar las ayudas, las subvenciones, nosotros queremos reducir las largas esperas y reducir el papeleo que cualquier persona, yo por ejemplo, gente de mi entorno, gente mayor, gente que no tiene posibilidad por los impuestos de pasar de su terreno a sus hijos, a cualquier familia, por el alto coste que esto tenía, hacer que esto sea más fácil con la bajada de impuestos. Hoy mismo se anunciaba que por fin se ha quitado el impuesto de sucesiones y donaciones. Esto permite que no tengas que esperar a que un familiar muera, sino que tus padres puedan, en un momento que ellos no pueden seguir con la actividad, darte ese terreno y que tú puedas seguir trabajándolo por un coste mínimo, no como el robo que a millones de agricultores, por heredar las tierras de sus padres, heredar un poco de olivar que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y a tener un trabajo,
hemos visto de aquí en atrás. Con el impuesto de sucesiones también hemos reducido, yo en mi caso y muchísimos amigos y muchísima gente que conozco en la misma situación que nosotros, cuando ves que no llega a fin de mes o cuando te viene, termina la campaña de la aceituna, que te tienes que hacer cargo de la corta del olivar, de abonos, de curas. Entonces en ese momento hay un desembolso grande de dinero cuando tú no percibes los ingresos de esa recolección hasta prácticamente un año después. Hay padres que tienen que ayudar a su hijo. Bueno, pues hoy se consigue que si tu padre te deja 10.000 euros no tengas que pagar como anteriormente 780 euros de impuestos, sino que se limita a un 1% simplemente lo que tienes que pagar, que es algo irrisorio. De esta manera sí se pueden hacer las cosas, no con el robo que nos han sometido durante tantísimos años y que ha hecho que muchísimas explotaciones incluso se abandonaran, porque el coste de esta herencia era inasumible y ha hecho que esa tierra se termine perdiendo. Sobre todo porque el impuesto de sucesiones en un campo que a lo mejor también tendían a sobrevalorar a la hora del cálculo, que creo que en realidad ha sido el gran problema de ese impuesto, la sobrevaloración. Sí. Un campo no es algo que te dan y ya tienes ingresos porque sí, sino que más bien es una fuente de grandes problemas. Y recibir un campo, recibir muchos problemas y encima de todo tener que desembolsar un dinero importante que a lo mejor para recuperarlo en el campo tienes que estar media vida, si no entera. Cuando vienes a recuperar ese dinero lo tienes que transmitir a tu hijo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Entonces en el campo era un tema complicado el impuesto de sucesiones. Mucho. En el tema de la agricultura, cuando tú heredabas algo de tus padres, había gente que yo personalmente conozco que ha tenido que renunciar a estas parcelas porque era inasumible la sobrevaloración, como tú bien has dicho, que hacían de estas parcelas y el impuesto que tendrían que hacer cargo por ellas. O si metes un tractor que estaba ahí, lo metes todo en el paquete y va subiendo la valoración. Exactamente. Pero es que no es tan fácil. Según la explotación, cuando hablamos de explotaciones de padre a hijo, raramente es un volumen muy grande. Son explotaciones que los padres han conseguido poco a poco y no son fincas a gran escala que se trabaje por una empresa, sino son pequeñas parcelas que van de padre a hijo normalmente. Claro. Y que con mucho esfuerzo cuesta comprar 200 olivos más o 400 olivos más. Ya te has hecho la nave por allí, tienes una maquinaria que al fin y al cabo tiene un valor económico importante, pero que no es lo mismo que, vamos, con todos los respetos para todo el mundo, pero no es lo mismo que heredar 3 villas de lujo en Marbella, que al día siguiente ya son dinero, si lo quieres, que esto es el campo, que esto es... A mí me hacía mucha gracia cuando hablaban del impuesto de sucesiones como un impuesto para ricos. Lo dice bien las firmas que recogimos, no se acoge a las personas que dicen los socialistas como que esto es un impuesto para ricos. Si mi padre a mí me presta 5.000 euros para poder llegar a mes, porque yo la cosecha estoy en el mes de mayo y no la cobro hasta noviembre o diciembre aproximadamente, y no llego de ninguna manera, no creo que sea un impuesto para ricos que mi padre me deje ese dinero para que yo pueda continuar con mi actividad, porque es que de otra manera es imposible hacerlo. Tenemos muy en cuenta también la PAC. La PAC es algo primordial para los agricultores y para los ganaderos, para el sector de pesca también, por supuesto, pero sobre todo en el ambiente que nos movemos, que hoy estamos en Arcos y es de lo que tenemos que hablar. Sobre todo a las puertas también de las elecciones europeas. Hay que ver cómo se configura ese Parlamento y toca. En la PAC siempre hay que pelear. Exactamente. Pocas veces vamos a llegar y vamos a tener lo que tenemos que tener. Hace unos días escuchábamos al ministro, a Luis Planas, decir que confiemos en que suba el aceite de oliva. Bueno, pues desde el Partido Popular no confiamos en que el aceite de oliva suba. Peleamos y trabajamos porque se pague un precio justo a los agricultores. Es lo que nosotros hacemos. Aparte de la confianza que pueda tener algunos y que lo dejen en trabajar únicamente en esa medida, nosotros peleamos por la subida del aceite porque los agricultores tienen que recibir el dinero que merecen. Tiene que haber un mínimo para que estos agricultores cubran simplemente los gastos y un mínimo de beneficio para que estas familias puedan vivir. Es un año lo que se tiran trabajando este cultivo. Tú no puedes dejar a estas familias desamparadas o con la famosa tarifa plana de 50 euros por hectárea, que es la última vez que confiamos en el PSOE para que gestionara eso, es lo que nos encontramos. Por supuesto, del Partido Popular eso es una batalla que vamos a pelear y que seguramente consigamos una buena paz como hemos conseguido en otras ocasiones.
Jaén es tierra de olivos, de aceite. Nuestra comarca es más humilde en cuanto al aceite, pero tenemos un aceite de una gran calidad y que genera un volumen de negocio de 50 millones de euros. No es el volumen, evidentemente, ni de Jaén ni de Córdoba en segundo lugar en Andalucía, pero es importante. Además tenemos unas explotaciones muy familiares y bueno, la preocupación por el precio también está aquí presente, porque es complicado sacar adelante las explotaciones como está la cosa. Además nuestro olivar de alta montaña, no sé si habrá que buscar alguna forma, porque también ¿qué hacemos? Arrancamos olivares centenarios para mantenerlo, es complicado. Y fíjate que el oro líquido es importante para todos y que todos presumimos de nuestro aceite, pero el olivar tiene problemas importantes. Esto nos lo encontramos también en Jaén, igual que en Cádiz. No se trata de la cantidad, la importancia de un agricultor es la misma, sea en Cádiz, sea en Córdoba, sea en Jaén, ¿vale? Que el volumen sea mucho más amplio y por lo tanto hay más gente preocupada en torno a este tema, pero el mismo valor tiene un agricultor en Cádiz que se dedica a este tema y sobre todo a la entrada del pueblo, que he visto el olivar. No puede recibir la misma ayuda un olivar que el trabajo tenga un coste adicional por el terreno que tiene, y a otra campiña que sea totalmente llana y se trabaja de otra manera. Hay sitios, por ejemplo, que no puedes meter ni un tractor. Claro. Que el trabajo es mucho más manual. Olvera, Setenil, Alcalá del Valle. Por supuesto. Entonces, tenemos el olivar encima de la montaña. Hay que estudiar bien el modo en que se reparten estas ayudas, porque no todos los terrenos pueden tener la misma ayuda. Hay terrenos que son mucho más costosos, por lo tanto, estas personas hay que beneficiarlas con un plus y la calidad de este aceite también se nota bastante. Decía Yolanda, y hay que esperar un año, se trabaja un año para la cosecha, que es un momento muy puntual, que no te la fastidie el tiempo. Por supuesto. Pero es que además es un cultivo que solo para coger la primera aceituna hay que esperar 6 años al árbol, o sea, plantas el árbol y tampoco es, fíjate, no es todo lo contrario del dicho que podría estar relacionado con esto, que es aceitunita comida o huesecito fuera. No, el olivar es todo lo contrario. Es trabajar y ya llegará algo. Y al fin y al cabo también es una de nuestras señas de identidad el aceite de oliva. Yo lo he hablado con los olivareros hace unos días. Decía oro líquido puro, zumo de oliva, más que aceite, zumo. No conseguimos aquí el precio adecuado, pero te vas a Estados Unidos y una botellita así vale un quintal y se dan tortas por él. O sea, algo tiene nuestro aceite, hay que mimarlo, hay que cuidarlo. La Consejería, junto con la Organización Internacional del Aceite de Oliva, ya están trabajando en la autorregulación del sector y en la estabilidad de las cotizaciones. Desde la Consejería también apoyamos el almacenamiento privado, claro, de manera que los agricultores y las cooperativas puedan trabajar mejor el momento de venta de aceite y puedan acumular para poder regular este precio. Por eso a lo mejor no lo saben los espectadores, pero no pueden almacenar todo el volumen es imposible, pero sí hay que promoverlo y que intentar, es algo que la Consejería ya está en ello, está estudiándolo, porque tenemos que promover el almacenamiento privado y que seamos nosotros quien movamos estos precios y quien trabajemos desde aquí, que somos los realmente afectados, y quien realmente trabajamos el aceite, quien especulemos con estos precios y que no lo hagan en un exterior, quedándose el beneficio fuera de España por la mayoría de las veces. Sí, que seguimos todavía vendiendo aceite a granel a Italia, ese es el problema. Que ese es uno de los grandes problemas, que al final el valor añadido, que es donde está la importancia. Un reto de la Consejería es vender el aceite de mesa, el aceite envasado, es lo que te deja realmente más beneficio en la producción y es lo que hay que intentar ayudar de alguna manera a estos agricultores, y que estas son las cosas que tenemos que sacar hacia adelante para que el beneficio quede donde tiene que quedar, sea en Cádiz con el olivar que tenéis, en Córdoba y por supuesto en Jaén, que es uno de los productores a nivel de Europa. Y además aquí el malo de la película, que siempre es el gran distribuidor, utiliza el aceite como un atractivo. Es tan bueno nuestro aceite andaluz que es un atractivo comercial muy importante. Entonces es difícil coger un folleto de cualquier superficie comercial y que no tengamos ahí el aceite de oliva en grande con un precio accesible, que para los consumidores nos viene estupendo, pero al final, para que ese precio esté ahí, en el fondo estás apretando a un agricultor para que baje lo que no puede bajar, ¿no? Entonces
este es una cadena. Es complicado, es complicado. Es una cadena y... Porque además es complicado, no puedes regular mucho, y decir... Mucho, y influyen muchísimos factores, el aceite desde el agricultor, desde la cooperativa, la envasadora que compra la cooperativa, que lo lleva a otro lugar, luego el envasado, donde se envasa, donde se vende. Es una cadena que hay que estudiar, es un proceso largo, pero por supuesto que desde la Consejería sé que se están tomando medidas, que se va a seguir estudiando este tema y que también el problema que tenemos es que nosotros en la Junta de Andalucía tenemos un gobierno del Partido Popular y estas decisiones entran mucho el gobierno central, el gobierno de la nación, nos afecta mucho y ya hemos visto en muchas ocasiones cómo actúa el Partido Socialista con este tema. Se ponen mucho la palabra de obrero en la boca, pero a la hora de mirar por los agricultores nos han ofrecido pocas medidas. Son muchos años en Andalucía y la situación no es que mejore, es que nos está empeorando. Esperemos que con el Partido Popular, y yo estoy completamente segura que esta situación va a cambiar poquito a poquito, y sobre todo escuchando realmente a las personas que tenemos ahí, que son nuestros agricultores, que son la gente que trabaja en las cooperativas, que son estas envasadoras, y que ellos sean los que nos transmitan los problemas que tienen, que bueno, yo en mi caso sí los conozco bien, porque me he dedicado a eso una parte de mi vida, pero hay mucha gente que no. No puedes traer aquí a una persona que intente arreglar un sector cuando no sabe ni del modo en que se trabaja este sector. Nosotros vamos a contar con personas que trabajan en el sector, que saben bien cómo funciona este tema y son las personas que verdaderamente tenemos que escuchar para solventar estos problemas. Y lo vamos a hacer tanto en el sector de la agricultura y del olivar como en cualquier otro sector. Dentro del PP andaluz, entiendo que si se diera la circunstancia y finalmente tenéis un gobierno en Madrid, debéis de reclamar ese peso importante de que es una comunidad muy vinculada al tema agrícola, ¿no? Entiendo que podría todavía tomar mayor relevancia las responsabilidades que, por ejemplo, usted ostenta dentro de su partido. Entiendo que la labor sería ir pidiendo, ¿no? Como tocan esto. Por supuesto, nosotros, bueno, los políticos nos dedicamos a eso, a pedirle siempre al que está por encima de nosotros para intentar solucionar la vida de el que está a nuestro lado, en nuestros pueblos, en nuestros municipios. Pero yo creo que esa labor va a ser muy fácil de la mano de Pablo Casado. El otro día, el domingo, lo acompañé en un paseo por Jaén, por la capital, no el primero porque ya nos ha visitado varias veces junto con nuestro presidente Juanma Moreno y nuestro presidente provincial Juan Diego Requena. Y a Pablo habrá que pedir las cosas porque son muchas las tareas que se va a encontrar cuando llegue presidente de gobierno por el daño que en este corto periodo de tiempo nos van a hacer a la nación. Pero Pablo es una persona que escucha pronto, que toma soluciones rápidamente y que creo que va a ser el eslabón que nos falta para sacar todo el rendimiento a este tema, y por supuesto sé que de la mano de Pablo al olivar lo va a beneficiar muchísimo y a los municipios también, ya que el Partido Popular siempre hemos sido un partido municipalista. Tenemos el reto de la PAC, a ver cómo se configura el gobierno de la nación. A partir de ahí vemos qué estrategia lleva la propia nación y después viene, bueno, después al mismo tiempo se configurará el gobierno europeo y de ahí también va a depender el resultado final, ¿no? Lo que decíamos aquí, pelear. La PAC es igual a pelear, porque al final siempre nunca va a llegar lo suficiente para el campo. Desde la Consejería y desde el Partido Popular Regional, por supuesto, es una tarea pendiente que ya estamos peleando, que no hemos dejado pasar el tiempo. La consejera es uno de los temas que yo creo que del día 1 que pisó la Consejería, y mucho antes Carmen ya trabajaba con este tema, ahora puede tener un papel más importante y sé que está peleando la paz porque está intentando que sea una paz fuerte, simplificada y que se adapte al territorio, como hemos dicho antes, que no volvamos por favor a lo que nos pedían, a lo que pedía Europa el Partido Socialista de los 50 euros por hectárea, porque eso sería el rajón de muerte del olivar. Sí, porque al final si lo que se premia es tener el campo y no lo que se haga en el campo, el rendimiento que se le haga, el coste que tiene lo que se hace. Es complicado el futuro en ese sentido. Por supuesto, yo creo que el Partido Popular tenemos los pies bien puestos en el suelo, nunca mejor dicho, en nuestro terreno, sabemos los problemas que tiene la gente. Yo acabo de aterrizar en la regional, pero por supuesto tengo mucho hincapié en conocer cada uno de los rincones de Andalucía. La problemática de Jaén la conozco un poquito mejor
No obstante, también voy a seguir reuniéndome con quien lo necesite, por supuesto, pero quiero moverme por toda Andalucía porque mi propósito es, por lo menos en mi área, que quede cubierta, que no quede a nadie en un rincón en el municipio más pequeño por escuchar, retomar la ágora rural que hizo Juanma estando de presidente del Partido Popular, no estaba en la Junta entonces, y retomar estos temas que consiste en, sobre todo, ocuparte de los municipios pequeños, de atender a las necesidades de la gente de los municipios más pequeños. Ya he dicho que el Partido Popular es un partido municipalista y queremos, sobre todo, escuchar y atender las peticiones de estas personas, porque yo creo que son ellos realmente los que tienen que tener la voz de las peticiones y que nos digan cómo actuar. Nosotros ya encontraremos las vías que sean necesarias para poder hacerlo, pero dar el protagonismo a las personas que realmente tienen los problemas, escucharlas sobre todo, porque son ellos los que mejor que nadie te pueden informar, mejor que una estadística o que una encuesta que te manden al despacho. Poner los pies en la tierra, como yo digo, hablar con la gente y transmitirle lo que transmitíamos antes de las elecciones, seguir con este lema. Queremos ser una garantía de cambio para Andalucía y, por lo menos de mi parte y del Partido Popular Regional, sé que vamos a poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo en ello. Yolanda Sáez, vicepresidenta... vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP andaluz. No sé si conocía la sierra antes de esta visita. Si no la conoce, cuidado que esto engancha, ¿eh? Pues los que tenéis que tener cuidado de vosotros, porque soy una persona que me gusta coger los problemas de la mano y por supuesto no va a ser la última vez que voy a estar por aquí. Con Domi ya hoy he hecho la primera visita a Arcos de la Frontera, un pueblo precioso. Yo ya no digo más nada de él, ¿eh? Que a todo el mundo que viene le digo, cuidado que pide, pero no, ya no digo nada más. Sí pide, ¿eh? Ya sí, puedo garantizar yo Arcos de la Frontera, que es un hombre que aunque no esté aún en la alcaldía ya empieza a pegar coletazos y a mí ya me ha dado unos cuantos. Pero por supuesto lo he escuchado, he tomado buena nota de todas sus peticiones y desde la regional vamos a intentar que sus propuestas lleguen al gobierno y que todo lo que se pueda hacer porque este municipio venga hacia arriba va a ser nuestro trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. A ti. Dejamos que continúe con su visita. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a despedir, volveremos la semana próxima nos vamos de Semana Santa, nos lo tienen que permitir. Ya la coletilla se me iba. La siguiente tendremos incluso ya programación especial, porque entonces sí que vamos a estar a la vuelta de la esquina de esas elecciones generales y ya después nos meteremos en las municipales, así que este año de descanso poco. Muchas gracias por su atención, volvemos la semana próxima, hasta entonces.